Buen día. Acerca de la clase de hoy, es una clase de seguimiento acerca de lo que vimos de medios de contraste. Nada más que ahorita lo vamos a hacer más énfasis en la farmacodinámica y la farmacocinética de los medios de contraste. Soy médico residente de primer año. Mi nombre es Ricardo Rivera, del posgrado de Radiología e Imagen. Bueno, como objetivos de esta clase, vamos a conocer la farmacodinámica de los medios de contraste, identificar las diferencias entre los medios de contraste de bajo y alto peso molecular y describir los mecanismos de lesión renal que pueden producirse por medio de los medios de contraste. Hablando un poco de historia para iniciar, ¿verdad? El uso de los medios de contraste es casi relativo al mismo o en paralelo de cuando se descubrieron los rayos X. Y esto fue a través de Edward Hashkin y Otto Lindell. Y podemos ver pues una imagen donde fue la primera arteriografía en una mano amputada, rellenando con arterias con una solución Teichmann. Esta pues es una solución con una mezcla de cinabrio y sulfuro de mercurio y parafina. Estas pues miraron pues que era algo que se podría poder ver en una radiografía, y de acá inició, ¿verdad? Lo primero, y después fue avanzando paulatinamente acerca de qué tipo de solución era la más adecuada para poder utilizar, ¿verdad? Como definición, ¿qué es un medio de contraste? Pues eso es un elemento o una sustancia que una vez inyectada en un vaso sanguíneo o cavidad del organismo humano permite observar estructuras que normalmente no son visibles y se observan deficientemente. Hablar acerca algo de los medios de contraste, como vimos también en la clase anterior, donde podemos valorarlos entre medios negativos y medios positivos. Los medios negativos podemos ver, por ejemplo, el aire, el CO2, y los medios positivos pues tenemos los hidrosolubles, los liposolubles y los inosolubles. Los liposolubles y los inosolubles ya están en desuso, no son utilizados, y los que más utilizamos pues son los hidrosolubles, que son orgánicos yodados o derivados del ácido trifobenzoico, que son los que vamos a ver. Para fines prácticos podemos subdividirlos de acuerdo a su composición química en monómeros y dímeros, y los que son iónicos y no iónicos. Esto lo vamos a ver más adelante. Para poder entender esta parte de los medios de contraste en su clasificación, es indispensable que podamos manejar estos términos, en el cual podemos decir que iónicos, esta es una característica de cómo se pueden disasociar en una solución, como la sangre, y estos se van a dividir en aniónicos y en catiónicos, y son resultados de partículas eléctricas y osmóticamente activas, ¿verdad? El catión es una sal sódica como la mecluminia y el anión ácido benzoico. Esta disociación es responsable de la aparición de las reacciones adversas en sustancias. Entonces vamos a ver que una va a ser cargas positivas, otras cargas negativas, y al momento que se produce una disociación en estas, vamos a ver efectos adversos que después los vamos a explicar en cada uno. También es muy importante hablar de la osmolaridad. La osmolaridad pues es la cantidad de osmoles que se pueden disolver en una solución. El prefijo osmo habla acerca de la variación de la presión en una célula y cómo ésta se puede afectar en el organismo, como los medios de contraste. Por ejemplo, cuando hablamos de osmolaridad, es el número de moles de soluto en un kilo de solvente, y osmolaridad es un litro de solvente. Estos se expresan en totales en la solución, ¿verdad? Y las unidades que vamos a utilizar pues son osmoles por kilo de agua. Ok. Hablando acerca del concepto de peso molecular, bueno, este es el número que indica el peso en gramos de un mol de molécula, y pues el número atómico es el número total de protones en un átomo. Entre mayor sea, mayor peso molecular vamos a tener, y esto es muy importante porque es el tipo de moléculas que utilizamos. En este caso es el yodo. ¿Por qué el yodo? Porque el yodo tiene un número atómico muy elevado y es responsable de los electrones que interactúan con los rayos X. Tiene características muy importantes ya que absorben
los rayos X. Y esto pues se estudió en la capacidad de radiación que puede producir y los elementos que puede dispersar. Como podemos ver en la tabla periódica, tenemos el número atómico, el código que se utiliza, a qué temperatura también se puede, es una molécula estable. Y por estas características vemos que el yodo es una de las principales moléculas que podemos utilizar para medios de contraste. Ahora, los medios de contraste yodados iónicos, o hablando de sus moléculas y las propiedades que utiliza, pues tiene propiedades físico-químicas y la estructura molecular que determinan las características de este grupo, y los cuales diferencian entre agentes no iónicos son la osmolaridad elevada en relación al plasma. Entonces, esta es una de las características muy importantes de esto y por los cuales utilizamos medios de contraste iodados y no, perdón, medios de contraste con yodo, iónicos y no iónicos. Ahora, los medios de contraste pueden clasificarse según su estructura, como ya hemos hablado entre monómeros y dímeros. Un monómero es cuando solo tiene un anillo bencénico, como podemos ver en la imagen superior, en donde tenemos 3 moléculas de yodo, 2 moléculas de radicales libres y una molécula de carbono. En cambio, un dímero, son 2 moléculas unidas, como podemos ver en la imagen de abajo. Ahora, la evolución y el desarrollo de estas a través de los medios de contraste iónicos, pues los primeros que se fueron ya patentados fue a través del Congreso Alemán de Urología en 1929, donde se inició el Selectan y el Uroselectan, el cual fueron presentados. Nada más que estos sean de alta osmolaridad y pues su nombre comercial pues es el Havrix, que es el primero y el único dímero iónico que continúa vigente actualmente, ¿verdad? Ahora, hablando de los medios de contraste, solo de los medios de contraste de alta osmolaridad, son pues sales sódicas como la meglumina del ácido benzoico triyodado con concentraciones altas que oscilan entre 40 y 78%. Estos pues tienen un anillo bencénico con 3 moléculas de yodo y 2 moléculas de carbono que podemos ver, una molécula de carbono con 2 radicales libres, como podemos ver en la posición 2, 4 y 6, que son moléculas de yodo. Ahora, ¿cómo se divide esto, verdad? Primero vamos a tener una estructura básica, que es el anillo bencénico. Este anillo bencénico pasa a contener 3 moléculas de yodo, después pasa a tener un carboxilo, un carbón, y después pasa a tener 2 radicales libres, ¿verdad? Esta es la manera en cómo es la composición de cada uno de estos. Hablando de la farmacocinética de un medio de contraste de alta osmolaridad, bueno, estos se eliminan eh, inalterados por vía renal aproximadamente a las 2 horas de haberse inyectado y pues en un 90% en las primeras 24 horas. Cabe resaltar que un 4% es secretado por vía biliar, pero esto depende. Puede llegar a mayor concentración por excreción vía biliar si hay una lesión renal presente, ¿verdad? Los de alta osmolaridad ocasionan un aumento del volumen sanguíneo circulatorio en función al incremento de la presión osmótica, originando mayor paso de agua desde la célula del intersticio al espacio vascular. Entonces, como podemos ver en la imagen, esto altera la membrana y hace que pase mayor cantidad de volumen, ¿verdad? Por eso es una característica importante en los pacientes que tienen algún tipo de cardiopatía y que no puedan tolerar los cambios de volumen. En indicaciones y contraindicaciones, actualmente los medios de contraste de alta osmolaridad solo se indican en cistografías o en cistografías retrógradas, ya que ahí pues no tienen una lesión como tal y pues son de bajo costo y tienen menor toxicidad. Como podemos ver en el uretrocistograma, una posición oblicua, donde podemos ver el medio de contraste en la uretra y en la vejiga urinaria. Ahora, como primera parte, es una pregunta de cómo los medios de contraste de alta osmolaridad alteran el volumen sanguíneo. Esto pues se dejó como parte de poder valorar, ¿verdad?, el conocimiento de cada uno de nosotros y
pues yo creo que tienen la respuesta, en el cual la alta osmolaridad ocasiona un aumento del volumen sanguíneo circulatorio en función al incremento de la presión osmótica. Ahora vamos a hablar acerca de los medios de contraste de baja osmolaridad. Esta pues es una nueva molécula que consistía en la unión de dos anillos bencénicos triodados, es decir, un dímero, y un grupo carboxilo que reemplaza un radical no iónico, y en el grupo carboxilo unido a un catión de sodio o meglumina. Entonces, esto es muy importante. Vemos las 6 moléculas de yodo con y el grupo carboxilo, ¿verdad? Que lo reemplaza. Ahora, la farmacocinética de estos, hay una distribución bicompartimental en el que alcanza un pico plasmático en los primeros minutos de su administración. Como podemos ver, los compartimientos, un compartimiento central, pues es el tórax, el abdomen, y después un compartimiento periférico que son las extremidades, y después la eliminación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros lo ponemos con un inyector y queremos medir a tal estructura, sabemos en cuánto tiempo va a llegar a esta estructura y debido a sus composiciones, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de su farmacocinética. Ahora, las contraindicaciones: está contraindicado en una inyección intratecal, ya que esto puede producir, cuando este tipo de moléculas pasan la barrera hematoencefálica, pueden producir muerte, convulsiones, hemorragia cerebral, coma, parálisis, rhabdomiólisis, hipertermia y edema cerebral, ¿verdad? Entonces es muy importante que está contraindicado en esto. Eh, Otro pues, de los efectos es el incremento de la osmolaridad, que induce el movimiento de los líquidos del espacio extravascular y la célula hacia el compartimiento vascular. Por consiguiente, el aumento del volumen y la disminución del hematocrito. Como podemos ver en la imagen, vemos esto cómo puede ocasionar una hipervolemia y pues puede producir una lesión de los eritrocitos. Otro esquema en el cual vemos que hay un aumento del flujo sanguíneo periférico, hay un aumento de sanguíneo circulante, hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular y la presión sanguínea. Entonces, estos son efectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de poder indicar. Otro de los efectos que podemos hablar en la nefropatía es un papel determinante en la patogénesis de la nefropatía inducida por contraste. Y este no es el único factor, pero se ha demostrado efectos tóxicos directos independientes de la osmolaridad. Parte de estos efectos, como vemos que son indirectos y directos, los directos hacen una nefrotoxicidad, produce una apoptosis y necrosis del tejido a nivel renal y injuria a nivel de los túbulos renales. Aparte, también un efecto indirecto pues altera por lo que vimos, el paso del volumen, y pues puede producir también una lesión a nivel prerrenal y ocasionar como tal una lesión renal crónica. Parte del efecto que podemos ver, estas células muertas por la exposición del medio de contraste presentan características de una apoptosis acelerada y puede demostrar el incremento de la captación. Entonces, un mecanismo que podemos ver es que se liga directamente a la fosfatidilserina. Esta proteína se compone de una capa interna de membrana celular que trasloca hacia la capa externa durante los estadios iniciales de apoptosis. Hace una fragmentación del ADN y esto produce la orden de apoptosis por lesión de la célula, y pues como podemos ver, la cadena, ¿verdad?, completa. Bueno, en los medios de contraste, pues ellos pues se sustituyó los radicales de carboxilo, de sales sódicas y de meglumina por grupos que no son disasociables. Recuerden que el poder disasociar esta función hace que aumente los efectos adversos, ¿verdad? Entonces, manteniéndose unidos en una sola molécula sin hacer una disociación durante el transporte y la eliminación en el organismo. Esto hace que ya no sean de alto peso molecular, sino que disminuyan en bajo peso molecular y se quita la capacidad iónica. Por eso se llaman medios de contraste no iónicos. Esta fue la nueva molécula que surgió, ¿verdad?, de ver el tipo de monómero, y pues vemos ya la estructura donde podemos ver los 3 radicales junto con las moléculas de yodo.
Este pues tiene un anillo bencénico que es parte más lipofílica e hidrófoba del medio de contraste, con avidez por las membranas de la célula. Su tendencia a unirse de forma no específica con macromoléculas biológicas determina la quimiotoxicidad del contraste, ¿verdad? Esta es la característica que hace que no se una a otras estructuras y hace que tenga menos efectos adversos. Bueno, es importante ver estas moléculas que ya son hidrosolubles, cómo son sus propiedades físico-químicas, ¿verdad? Entonces vemos que tienen una solubilidad en agua debido a sus enlaces ácidos y una base. Este primer requisito para que el contraste sea de uso intravascular en una solución de agua. Y este pues asegura también que el contraste no se precipite en la solución y la solubilidad en agua pueda lograrse de otras maneras. O sea, esta es la primera característica que se utiliza, pero va de la mano junto con esta otra característica que es la osmolaridad. La osmolaridad es en un medio de contraste depende del número de partículas disueltas en la solución y esto representa la concentración de soluto por kilo de agua y la proporción del número de partículas. Entonces, como podemos ver que un rayo, entre mayor número de partículas tenga, mayor dispersión tiene, por lo cual se va a pintar por decirlo así, se va a ver más radiopático o radiolúcido, depende de la cantidad de moléculas que tenga, ¿verdad? Entonces, a mayor número de partículas, va a haber menor paso, perdón, del rayo que nosotros podamos ver, ¿verdad? En otras palabras, a mayor concentración de yodo en solución, va a ser mayor capacidad de atenuación de los rayos X. La otra pues es la viscosidad, que esta es una medida de las propiedades del flujo de las soluciones. La viscosidad depende mucho del tamaño de la molécula, concentración de la molécula y la temperatura. Y pues estas son las capacidades importantes físico-químicas. Acá pues tenemos otra pregunta en la cual cuáles son las propiedades físico-químicas de los medios de contraste. Pues ya lo vimos ahorita previamente, que son solubilidad, osmolaridad y viscosidad. Como parte también de esta clase teníamos valorar el medio de contraste que utilizamos actualmente aquí en el departamento de radiología y pues tenemos es el UltraVis 300. Hay otras presentaciones como el UltraVis 370 que es la ipromidina. Su osmolaridad a 37 grados es de 0.59. Su viscosidad también cambia, depende de la temperatura que se ponga. A nivel de la temperatura corporal a 37 grados es de 4.7 y la densidad también. Entre mayor sea la temperatura, se va a disminuir su densidad y el pH va a ser de 0.5 a 8, que es equivalente a la osmolaridad también plasmática. Las indicaciones terapéuticas, pues, de este producto farmacéutico, en el D300, pues tenemos que la angiografía por sustracción digital, el mejoramiento del contraste en tomografía computarizada, urografía y visualización de cavidades corporales, excepto la mielografía, la ventilografía y la cistonografía, que estos no se utilizaban porque están contraindicados a nivel intratecal. Y el UltraVis 370 tiene una especial que es más que todo para procedimientos de angiocardiografía. No se debe de exceder ninguno, pues este examen está determinado en dosis de 1.5 gramos de yodo por kilo de peso corporal. Estas son las indicaciones que trae las características que trae el UltraVis 300, pero pues en la práctica tenemos otras cantidades que podemos utilizar y vemos la diferencia también con el UltraVis 370, que ya son otras cantidades, ¿verdad? Las contraindicaciones, pues está prohibido en pacientes que tengan hipersensibilidad previa, aunque no está contraindicado su uso, pero sí tener cuidado, ¿verdad? Por lo que vimos en las clases pasadas y cómo utilizar darles un manejo, ¿verdad? Previo. Las advertencias especiales o precauciones de su uso, pues son las reacciones de tipo alérgica o de hipersensibilidad, la preparación para una situación de emergencia, la difusión tiroidea o trastornos del sistema nervioso central, la hidratación del paciente, insuficiencia renal y pues cuadros de ansiedad, ¿verdad? Tenerlos muy en cuenta. En el embarazo y la lactancia se han efectuado estudios adecuados
y bien controlados en mujeres embarazadas. O sea, no hay un estudio claro acerca de esto, pero a nivel de en animales, pues no se ha evidenciado algún efecto nocivo, aunque está todavía en discusión. Bueno, esta es la bibliografía utilizada. Agradezco mucho por su atención y cualquier pregunta estamos a la orden. Gracias.